Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, a Keltoy Escritor. Bueno, han pasado unos varios días, ya empezamos la segunda parte de este 2026. Hemos iniciado julio. La realidad es que si subía, como vieron que 2 semanas seguía subí videos 2 martes, no daba la semana pasada, la verdad, subir un video el martes y el viernes. Primero, que no me daba tiempo ni la vida, y segundo, que no iba a tener el mismo impacto que subirlo con una distancia un poco más prudencial. Así que por eso, bueno, la demora, pero bien, hemos ya iniciado julio, sí, y bueno, también nos está atravesando el Mundial. Argentina le está yendo bien, a España también. Dicho sea de paso, si estuviera una selección gallega, votaría por la gallega, pero en este caso lo más parecido a Galicia es España, así que acompañando a por ellos. Y estamos en pleno invierno, acá en el hemisferio sur, que a mí no me molesta. Pero bueno, dicha esta introduccción, el tema que vamos a hablar hoy son las terapias de conversión, un poco vinculado al Día del Orgullo, que fue hace poco, el pasado 28 de junio. Hace 2 años yo subí un video en el que hablo sobre lo que fue mi salida del closet. Y bueno, en este caso en particular tenía ganas de hablar de lo que son las terapias de conversión. Primero porque no es un tema que se aborde mucho, y también para que traer concientización, porque, bueno, en mi caso particular fue algo que yo atravesé en primera persona. Entonces, más allá de que voy a compartir lecturas sobre informes de la ONU y de acá de Argentina, también voy a compartir un poco de lo que fue mi experiencia con las terapias de conversión. Y bueno, repito, me parece que es un tema interesante para abordar y poner acá en el tapete. Así que sin más rodeos, se viene un video bastante serio y profundo, no porque los otros no lo sean, pero este particular es bastante delicado. Así que bueno, espero, como siempre, ser claro y bueno, que se entienda y bueno, que les parezca de interés. Primero voy a compartir la lectura de un informe de la ONU de hace 6 años, desde julio del 2020, que lo hizo un experto llamado Víctor Madrigal Borlós. El informe se titula Las terapias de conversión pueden equivaler a formas de tortura y deberían prohibirse, afirma experto de Naciones Unidas. Esto tiene fecha el 13 de julio de 2020, en plena pandemia. Y dice así: el experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borlos, presentó su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos y realizó un llamamiento a los estados con miras a colaborar para instaurar la prohibición mundial de las terapias de conversión. El experto añadió que estas prácticas son inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes, y que según el grado de dolor físico y mental infligido a la víctima pueden equivaler a formas de tortura. El término terapias de conversión abarca intervenciones que tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género. Los promotores afirman que estas terapias pueden transformar a las personas gays, lesbianas o bisexuales en heterosexuales, y a las personas trans o de género diverso a personas cisgénero, lo que significa que la identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer. Los métodos de las terapias de conversión se basan en la creencia de que las personas de orientación sexual e identidad de género diversa son de alguna manera inferior moral, espiritual o físicamente, debido a que su orientación o identidad eh, debido a su orientación, perdón, o identidad, y que ésta tendría que ser modificada para solucionar su inferioridad. En el informe que presentó ante el Consejo, el experto define las tres estrategias principales de las terapias de conversión. La uno, la intervención psicoterapéutica, basada en la creencia de que la diversidad sexual o de género tiene su origen en una crianza o experiencia anormal. 2. Las prácticas médicas, basadas en la teoría que considera que la diversidad sexual o de género es una disfunción biológica inherente, y por 3, por último, las basadas en la fe, que actúan bajo la premisa de que hay algo intrínsecamente maligno en la orientación sexual o identidad de género diversa. Marigal Borros señala justamente dentro de estas terapias los abusos físicos, los psicológicos y sexuales, así como electrocuciones, la medicación forzada, el aislamiento, el confinamiento, las injurias y la humillación como ejemplos
de métodos aplicados para tratar de obtener la conversión. Bien, otro método también utilizado es la aversión, en la cual se somete a una persona a una sensación negativa, dolorosa o angustiante mientras se le expone a un estímulo vinculado a su orientación sexual. Las intervenciones también se basan en enfoques farmacológicos, tales como la medicación o los tratamientos de hormonas o esteroides. El experto presentó ejemplos en los que a menudo los individuos que fracasan de manera inevitable en la conversión de su orientación sexual son presionados para que se sometan a cirugías de afirmación de género debido a la creencia de que ésta puede neutralizar su orientación. Tremendo. Las víctimas de las terapias de conversión también suelen ser sometidas a los dogmas de consejeros espirituales y a programas para curarse de su condición. Estos programas pueden incluir calumnias homófobas, palizas, encadenamientos, privación de alimento e incluso exorcismos. La práctica de las terapias de conversión no solo es ineficaz, sino que también puede ser extremadamente dañina. Las terapias a menudo entrañan sensaciones de dolor y sufrimiento que permanecerán durante mucho tiempo y dejarán cicatrices indelebles en la mente y el cuerpo de las personas. La combinación de los efectos de la humillación profunda y la sensación de impotencia generan sentimientos de vergüenza, culpabilidad, repugnancia de sí mismo e inutilidad que pueden dañar la autoestima y causar cambios permanentes en la personalidad. El experto señaló que entre los ejecutores de estos métodos de conversión figuran determinados proveedores públicos y privados de sanidad mental, organizaciones religiosas, curanderos tradicionales y agentes estatales. Las familias, los miembros de la comunidad, autoridades políticas y otros agentes son, entre otros, responsables de promover estas presuntas terapias. Algunos funcionarios del Estado, tales como jueces u oficiales de policía, pueden ordenar que se apliquen terapias de conversión, aunque éstas no estén estipuladas de manera explícita en la ley. También se realizan mediante decretos gubernamentales. Madrigal borró 7 ejemplos de países que han adoptado planes para reducir las conductas consideradas inmorales, entre otras los comportamientos homosexuales, y promover específicamente la práctica de conversión e incluso a través de programas universitarios. Para el experto, los niños y la gente joven son especialmente vulnerables a estos métodos, ya que la exposición temprana a estas intervenciones se asocia a sentimientos de ansiedad, depresión, desórdenes de estrés postraumático, ideas suicidas e intentos de suicidio. La decisión de someter a un niño a prácticas de conversión nunca redundará realmente en su beneficio. Los padres deben tomar decisiones sobre sus hijos bajo la premisa del consentimiento informado, que implica el conocimiento de la verdadera naturaleza de la práctica, su incapacidad para conseguir realmente una conversión y las pruebas que apuntan cada vez más hacia la posibilidad de que su aplicación cause daños físicos y psicológicos a largo plazo. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud señaló que las terapias de conversión no tienen justificación médica y representan una amenaza para la salud y los derechos humanos de las víctimas. Y en 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría llegó a la conclusión de que no existen pruebas científicas sólidas de que se pueda cambiar la orientación sexual innata. En el 2020, el grupo de expertos forense independiente declaró que la oferta de terapias de conversión es una modalidad de timo, publicidad engañosa y fraude. Bien, esto es lo vinculado a este informe del año 2020 presentado a la ONU, ¿no? Bien, y antes de entrar a lo que sería mi experiencia y un poco de abordar este tema en la Argentina, justamente iniciando ese tema, quería hablar de la legislación que hay en Argentina. Bien, en Argentina existe un amplio marco normativo destinado a la protección del derecho a la identidad de género, que ha impulsado procesos sostenidos de modificación en las políticas públicas basadas en la diversidad sexual y los cambios culturales necesarios para su reconocimiento y respeto. A partir de la sanción de la Ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental en el año 2010, perdón, las terapias de reorientación sexual, también conocidas como terapia de conversión o curación, están prohibidas en Argentina.
El texto de la norma en su artículo 3 señala que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de elección o identidad sexual. Es dable señalar que la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la FALC, fue una de las ONG impulsoras de la prohibición de terapias de curación en la mencionada ley, al tiempo que la comunidad homosexual argentina, la CHA, proponía retirar el título a todo profesional que la realizara. Por otra parte, como antecedente, podemos señalar que el Instituto Nacional de contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, que lamentablemente no existe más, en consonancia con el espíritu de la norma, inició acciones legales en 2010 a fundaciones privadas y grupos religiosos al considerar como actos discriminatorios estas prácticas. En el año 2012 se sancionó la ley número 26.743, en la que se establece el derecho a la identidad de género de las personas. En su artículo 1 expresa: toda persona tiene derecho a al reconocimiento de su identidad de género, b al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, c a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de él, los nombres de pila, imagen, sexo con el que allí es registrada. La evolución a favor del respeto a la diversidad sexual y el acceso a todos los derechos también quedó plasmada en la ley del año 2010, número 26.618 de matrimonio igualitario, siendo Argentina el primer país de América Latina en reconocer este derecho. Bueno, en conclusión, esta conclusión igual es, porque lo que estoy leyendo es un informe de la Defensoría del Pueblo en la época de Argentina, no actual, sino justamente cuando estaba el INADI. Y bueno, ¿no? Por eso esta conclusión. En conclusión, en Argentina las terapias de conversión no solo están desacreditadas por los profesionales de la salud mental, quienes expresan un rechazo total hacia los procedimientos, sino que, como ya se ha mencionado, se encuentran jurídicamente penalizados. Como un indicador de impacto importante, podemos mencionar que no se han registrado denuncias vinculadas a estas prácticas ni en la FALC ni en el INADI en los últimos años. Bueno, por eso hago mención de que este informe es mínimamente del gobierno anterior, cuando todavía existía el INADI. Hoy día, lamentablemente, el INADI no existe más. Todavía estas leyes igual están vigentes, no las han derogado y esperemos que eso no suceda. Pero bueno, como estamos en tiempos de grandes retrocesos, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, donde la ultraderecha se está pasando como una topadora los derechos de las mujeres, de las infancias, discapacitados, colectivo LGBT, no nos quedamos atrás, también estamos siendo avasallados, así que esperamos que en ese sentido no sigan los retrocesos. Pero bueno, no me quiero ir por la tangente porque estamos hablando de las terapias de conversión. Hablamos por un lado del informe de la ONU, hablamos sobre la legislación vigente, la que acabo de leer en Argentina, y bueno, después también vi un informe de un grupo periodístico que se llama, no les quiero mentir, Presentes, perdón, se llama Presentes. Está titulada ¿Cómo son las terapias de conversión en Argentina? Historias detrás de la falta de legislación. No voy a leer, son varias hojas en las cuales hay distintos testimonios de jóvenes. Algunos, algunos murieron, otros lograron eh, sobrevivir. Pero bueno, un poco yo leí estos testimonios y me veía un poco reflejado en lo que fue mi experiencia. Yo fui durante gran parte de mi vida a una iglesia evangelista. No me caso nombrarla ni mucho menos, pero desde los 9 años hasta los 20 y pico fui a una iglesia evangelista. Y fue en esa época que yo iba a la iglesia, en la cual yo pude exteriorizar que me gustaban los varones, pero previamente a aceptarme, pasé por una etapa en la que yo quería heterosexualizarme porque, bueno, yo consideraba que eso estaba mal, que era pecado. eh, de esto igual no puedo responsabilizar solo, o sea, en lo que era pecado sí responsabilizo a la iglesia evangélica. Igual eso no pasa solo en la iglesia evangélica, no quiero estigmatizar, pasa en distintas religiones, digo, en la católica también pasa, judíos, musulmanes, digo, no es que la homofobia está en la evangélica, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de mi caso particular. Em, También yo viví mi infancia y mi adolescencia y primeros años de mi juventud en una época donde de pronto la homosexualidad no está,
todo lo que tiene que ver con derechos LGBT, no estaban en discusión, no estaban bien vistos. Digo, era un combo, no solo la iglesia, sino que fueron varios factores: social, escolar, familiar, que me hicieron creer por muchos años que ser gay, que ser lesbiana, que ser trans estaba mal, que era pecado, que era un desvío, que yo tenía que ser hetero porque eso era lo normal, eso era lo que estaba bien y eso era lo que yo tenía que ser. Entonces, justamente, yo estando dentro de la iglesia, lo que intenté un tiempo, fueron 2, 3 años, es heterosexualizarme. Y fue así que en ese proceso de hablar con distintos referentes barra líderes de la iglesia, terminé en una psicóloga cristiana que me atendió en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más precisamente en Núñez. Y yo fui a esa terapia durante unos meses. Básicamente, la principal excusa que se utiliza es, si sos gay es porque o te violaron cuando eras chico, o tuviste un papá muy ausente, o tuviste una mamá muy presente, o viste, como que siempre es revolver el pasado de tu vida. En mi caso justo no aplicaba porque la verdad que tuve un padre presente, tuve una madre presente y no fui violado de niño, no sufrí ese tipo de abuso en mi infancia. Entonces todos, o sea, como que un poco la teoría de que algo me había pasado se caía a pedazos. Pero bueno, trató de hacer esta psicóloga una especie de hipnosis en la cual todo el tiempo yo tenía que revolver en mi pasado qué había sido el detonante por el cual yo era gay. Básicamente me gustaban los varones. Lo que a mí me terminó de hacer salir de eso fue que me acuerdo que en un momento ella se iba de vacaciones y mientras ella se fuera de vacaciones me dio un PDF con un libro que era yankee, estadounidense, obviamente en castellano, en el que básicamente leí la introducción y las primeras hojas y me quedé horrorizado porque básicamente te invitaba a vivir una vida, de doble moral, de quedarte todo o sea, de no, de bueno, soy gay, me gustan los varones, pero bueno, no lo exteriorizo, no me hago cargo, me junto con una mujer, tengo una familia, me gustan los varones, bueno, pero los cuales era como un discurso anti-orgullo, era metete en el closet, forever and ever. Y listo, y se acabó. Sí, fue una época tremendamente horrible porque yo me sentí durante mucho tiempo una basura, me sentí una mierda, una porquería, un desviado, un enfermo. Yo durante mucho tiempo le pedí a Dios: Dios, ¿por qué no me hiciste igual que los restos de los varones? ¿Por qué no soy igual que el resto de los varones? ¿Por qué no soy fanático del fútbol, no soy bruto, no me gustan las chicas como le gustan a los demás, etcétera, etcétera, etcétera? Sentí mucha culpa, me sentí muy mal durante mucho tiempo. Y bueno, justo en mi caso particular, leer ese libro me hizo entrar me hizo como un clic en mi cabeza y dije: no, 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 para. Paremos las tratativas. Yo no soy ningún enfermo, no soy ningún desviado, no soy mala persona. Por esto que voy a decir es muy simplista, ¿no? Pero yo lo que dije es: hay gente que le gusta la cebolla, hay gente que no, hay gente que le gusta el rojo, hay gente que no, y a mí me gustan los varones, y hay gente que no, y eso es todo. Sigo siendo la misma persona, con la misma historia, con los mismos gustos. La única diferencia es que me gustan perdón, me gustan los varones. Fin, fin, eso no me hace un endemoniado, no me hace un enfermo, no me hace un desviado, no me hace un degenerado, ni nada por el estilo. Sigo siendo el mismo Hernán. Obviamente que sí, me acepté y ahí empecé a construir amor propio, en realidad. Aceptación y potenciar lo que soy, básicamente. Porque no es que cambió mi vida a grandes rasgos. Sí, obviamente con el tiempo dejé de ir a esa iglesia. Hoy día, así como digo una cosa, digo otra, voy a otra iglesia, voy a la iglesia metodista, que es hiper distinto a toda la experiencia que yo tuve en el pasado. Y, y es una experiencia que al momento es muy sanadora para mí. Pero bueno, solamente lo quería decir a modo anecdótico. Pero así como yo sufrí este escarmiento psicológico, hubo y hay muchas personas que hasta el día de hoy existen estos pseudo psicólogos, psicólogas y gente de ámbitos religiosos y no religiosos queriendo reorientar, queriendo reubicar. No sé si toman noción del daño
que le hacen a las personas. Y de que yo agradezco que yo pude salir. Considero que pude salir porque claramente tengo fortaleza psíquica, pero también tuve un entorno, digo, fortaleza mental. Tuve un entorno que me apoyó, que me dio amor, tuve amigos, tuve familia. Eso no quiere decir que no haya costado la aceptación. Sin embargo, nunca me faltó el amor, ni de mis amigos, ni de mi familia. Y también, porque tampoco me voy a sacar rédito a mí mismo, ¿no? También tuve la suficiente fortaleza emocional como para no caer en la trampa de creer lo que me decía esta gente y de hacer carne. O sea, en un momento lo creí, pero no a tal punto de decir, no, no, tengo que vivir una doble vida. Y a eso estoy condenado. Yo pude salir. Yo pude salir, pero hay muchos que no. Hay muchos que terminan viviendo doble vida, hay muchos que terminan en depresión, muchos que se matan o que los terminan matando. Y en algunos casos hasta los violan o los abusan. Abuso psicológico. Bueno, yo un poco abuso psicológico sufrí, claro. Abusos físicos, abuso psicológico, abuso sexual. Mucha de esa gente después a la noche va y consume prostitución. Y después de día las personas trans las insulta y las denigra. Eh, es tremendo. Es tremendo todo este tema de la terapia de conversión, que mucho no se habla, pero yo creo que es necesario que se hable, que se sepa, que se concientice recientemente en España. España es uno de los pocos países donde hace poco se penalizó y se prohibió las terapias de conversión. Pero son muy pocos los países a nivel mundial que lo tienen prohibido. Y más con el avance de la ultraderecha a nivel mundial, este clima en el que estamos viviendo, y mucho no ayuda a penalizar y a concientizar sobre estos temas. Bueno, y ya para ir terminando, quería así leer un poco de este informe de presente, donde voy a leer un poco de un testimonio. Bueno, dice así. Bueno, antes de arrancar con el testimonio, dice que es una terapia de conversión. Una terapia de conversión es cualquier esfuerzo sostenido en el tiempo que procure modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona con un fin predeterminado. Siempre ir de la no heterosexualidad a la heterosexualidad o impedir que una persona transicione. O si ya transicionó, que detransicione. A presentes, explicó presentes Lucas Mendoz, abogado, docente e investigador especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Diversidad Sexual y de Género. Presentes pudo confirmar que en Argentina siguen existiendo estas que buscan convertir a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ni el Estado Nacional ni ninguna organización de derechos humanos ha sistematizado aún cuántas organizaciones las ejercen, cómo y a cuántas personas ya afectaron. Es muy poco lo que se sabe en la Argentina y lo que está documentado. Hay una cierta naturalización de estas cuestiones que pueden ser muy sutiles, explicó a presentes Ricardo Ballarino, director ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos. Las llamadas terapias fueron nombradas por el relator LGBT de la ONU como esfuerzo de cambio de la orientación sexual e identidad de género. Pablo Salum es el fundador de la red Libres Mentes y acompaña a víctimas y familiares de lo que de lo que llama organizaciones coercitivas, lo que comúnmente se conoce como sectas. Él mismo fue víctima de una. Según lo investigado por Salum, perdón, según lo investigado por Salum, es muy variada la gama de camuflajes en que se esconden estas terapias de conversión. Aparecen detrás de actividades populares como cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, filosofía, seminarios multinivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología o ovnilogía, terapias alternativas, etc. En la mayoría de los casos dejan secuelas, perjuicios, trastornos, tanto físicos como psicológicos, a sus adeptos en distintos grados. A medida que fueron pasando
los años y las organizaciones LGBT y Q más ganaron lugar, las personas y grupos que llevaban adelante estas terapias le fueron cambiando de nombre y ya no se muestran tan abiertamente como curadores de la homosexualidad, sino que hablan, por ejemplo, de que te ayudan a abandonar el estilo de vida degradado. Y sobre la ley de salud mental, que un poco lo mencioné al principio, las leyes que regulan los servicios de salud mental de Argentina indican que una persona no puede ser diagnosticada en su salud mental exclusivamente sobre la base de su orientación sexual o identidad de género. Ley de salud mental del año 2010. Esto hace que a nivel institucional esté bastante difundido que no está legitimado cuestionar o asociar la identidad de género o orientación sexual a una enfermedad y por lo tanto no es susceptible de tratamiento. Sin embargo, de acuerdo con el informe, poniendo límites al engaño, Estudio Jurídico Mundial sobre la regulación legal de las mal llamadas terapias de conversión, se pudo argumentar que el hecho de que las terapias de conversión no se nombren explícitamente disminuyen el efecto simbólico de la ley, ya que no hay un mensaje claro que condene estas prácticas. Bueno, y por último, hubo una muerte, Federico Gómez. Murió en el 19 de enero del 2021 en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones, acá en Argentina. Su familia aseguró que había sido perseguido, hostigado y discriminado por miembros de los testigos de Jehová donde él asistía y que lo habían citado a una audiencia judicial para tratar su conducta descarada. En marzo del 2021, 100% Diversidad y Derechos intervino en la causa judicial, le pidió el juez Leonardo Manuel Balanda Gómez que contemple como hipótesis de la investigación el prejuicio de su orientación sexual como elemento central del posible sometimiento a una terapia de conversión y la consecuente instigación al suicidio de la que podría haber sido víctima. También le solicitaron que pida asistencia técnica a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y Personas LGBT y Q+, para coadyuvar en la instrucción de la causa. En Misiones salimos a denunciar, estaba claro que había habido hostigamiento por parte de su comunidad, lo habían citado por su llamado estilo de vida. Era un chico gay, ellos eran testigos de Jehová del NEA. En ese momento el activista Jorge Víctor Ríos expresó en una nota publicada por 100% Diversidad de Derechos que la muerte de Federico generó una conmoción en la comunidad LGBTIQ+, de la provincia porque existe la posibilidad de que esté relacionado a su orientación sexual, ya que se dio en el marco de una denuncia de hostigamiento por su orientación sexual por parte de grupos religiosos. Este es un caso perdón, de los tantos que hay, totalmente invisibilizados, no se habla del tema y es algo que pasa. A mí me pasó, obviamente no llegué ni a la cuarta parte de todo esto, pero bueno, a mí me ayudó todo lo que mencioné anteriormente y no quiero repetir. Así que me parecía fundamental hablar de la legislación nacional e internacional, de los informes que avalan lo terrible que son las terapias de conversión y de esta tortura del siglo XXI, que en realidad no es del siglo XXI, obvio, esto tiene larga data, pero no me voy a poner a hablar de la historia de las... ¿no? Porque en realidad, si me pongo a hablar, por ejemplo, de lo que pasaba en la dictadura militar argentina, las cosas que hacían, en fin. Pero bueno, quería traer acá el tema, quería hablarlo, concientizar, hablar de, como dije recién, de las normativas que hay, de las legislaciones de la actualidad, de lo que pasó y de lo que nos corresponde hacer a futuro. Porque esto no es algo solo del colectivo LGBT. Esto es algo que nos atañe a todas, a todos y a todes. Mal que les pese a muchos el tema de la E. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido claro. Perdonen si hubo alguna falla con el micrófono y demás, o sea, alguna traba. Y bueno, nada, los abrazo, los quiero. Seamos conscientes, cuidemos al prójimo y amemos. Amemos, respetemos y no perdamos la compasión por el otro. Los quiero, los abrazo y será hasta la próxima.